Buenos días a todos, sean bienvenidos. Nos alegra muchísimo reanudar el Foro Permanente de Investigadores. Este es el segundo semestre. Ya el año pasado arrancamos con 11, 12 investigadores que todos tuvieron la oportunidad de escuchar. Iniciamos este semestre con procesos de ensamblaje global de retóricas políticas de ultraderecha en el escenario digital latinoamericano. Les recuerdo que este foro es liderado y coordinado fundamentalmente por la Dirección General de Investigaciones a cargo del doctor Raúl Trujillo, acá presente, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, doctor Buenos Raúl. días a todos y todas. En alianza con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, a quien agradezco a todo el equipo por la logística para poder sacar adelante estos foros. Les habla Javier Arias, yo soy el director del instituto. Quiero agradecer su presencia acá en el Teatro A de la Universidad Externado de Colombia y saludar muy especialmente a los que comienzan a conectarse por streaming y en el YouTube, puesto que la idea de estos foros es divulgar al máximo, no solo dentro de la academia, sino dentro del público nacional e internacional, las últimas investigaciones que hacen nuestros investigadores del externado de todas las facultades. En ese sentido, los invito a que nos sigan y a que estén pendientes también de las siguientes entregas. El programa ya está definido y está publicado, está circulando en redes, en afiches, en la página del instituto, en la página de la Dirección General de Investigaciones, en la web del externado. Ese programa, les recuerdo, arranca hoy con las retóricas ultra a cargo del doctor Armando Castiblanco. En marzo vamos a tener investigación sobre cómics a cargo del doctor Aguilar y también control de gestión en movimientos sociales y ONG a cargo del doctor Nelson Javier Dueñas. En abril tenemos historias que transforman respuestas a las problemáticas sociales y ambientales del doctor José Luis Camarena. En mayo tendremos dos, etnoarqueología en el canal del dique con la doctora Carvajal Contreras y pena sustitutiva de la prisión para mujeres cabeza de familia del doctor Hernán Darío Orozco. Como ustedes se dan cuenta, son investigaciones de todas las disciplinas y de todas las epistemologías que maneja la universidad. Es lo último que se está trabajando y repito, la idea es que este foro sea un escenario de divulgación fundamentalmente para que conozcan ustedes a los investigadores y sus investigaciones, nos enriquezcamos todos y por supuesto participemos, están todos los presentes y los que están conectados invitados a preguntar, a hacer sus aportes, a hacer sus observaciones, obviamente cuando el conferencista así lo disponga. Muy bien, el tema de hoy está a cargo del doctor Rodulfo Armando Castiblanco Carrasco, a quien le agradezco especialmente su disponibilidad y su tiempo para venir a compartir su investigación. Él es profesor e investigador en el campo de la comunicación política, la antropología digital y la cibercultura, con una trayectoria académica que articula formación pedagógica, investigación etnográfica y análisis crítico de la digitalidad contemporánea. El doctor Armando Castiblanco es licenciado en Psicología y Pedagogía y magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Es magíster y doctor en Antropología de la Universidad de los Andes en Colombia. Tiene varias estancias investigativas en universidades del exterior como universidades nacionales. Y precisamente, a partir de sus estancias investigativas, ha desarrollado el proyecto de Colombia narrada desde lo digital. Desde el 2017, el doctor Castiblanco dirige la Cátedra Cibercultura en el programa de Comunicación Social Periodismo de esta universidad, donde actualmente es profesor e investigador de tiempo completo. Hace parte del Centro de Investigación en Comunicación Política y es profesor y asesor de investigación en la Maestría en Comunicación Política. Hoy, el doctor Castiblanco nos presenta los procesos de ensamblaje global de retóricas políticas de ultraderecha en el escenario digital latinoamericano. Muchas gracias, doctor Castiblanco, bienvenido y tiene usted la palabra.
Buenos días, ¿me escuchan ahí bien? ¿Sí? Perfecto. Listo. Vamos a empezar. Bueno, muchas gracias por pues permitirme compartir mi trabajo en este espacio. Estoy pues muy agradecido por ello y como muy interesado también en poder compartir lo que hemos venido transitando en esta investigación durante ya algo más de un año. Pues un saludo a todos mis estudiantes de comunicación política, del pregrado, a mis compañeros profesores que me acompañan hoy acá. Y pues es un gusto poder compartir estos pensamientos con ustedes como este proceso. También quiero saludar de una manera muy especial a los estudiantes del semillero en Retóricas Ultra. Mucho de lo que está acá pues forma parte del trabajo que hemos hecho juntos. Entonces, ahí van a ver cosas de lo que hemos venido abordando. Y bueno, voy a empezar la presentación. Hoy estamos viviendo un día un poco convulsionado, posiblemente algunas personas tuvieron problemas para desplazarse o los van a tener más tarde. Sí. Seguramente hay una buena cantidad de movilizaciones hoy al respecto, es decir, con ello que quiero decir pues que el escenario político se está moviendo constantemente, es completamente dinámico, no siempre están pasando cosas. Hoy no es un día pues ajeno a esa situación. Quiero decir con eso que pues estamos en un momento político bastante convulsionado y quise empezar la presentación con esta diapositiva simple que señala pues una situación de peligro, ¿no? Lo que voy a hablar considero que son cosas peligrosas, ¿saben? Creo que hoy como nunca en la historia de la democracia occidental tenemos la democracia bajo riesgo. Entonces en principio hago ese llamado, ¿no? Como una situación de peligro y también como un pretexto para poder llamar su atención, porque creo que todos cuando vemos algo de peligro pues ponemos cuidado, bueno, es lo que nos dicen que debemos hacer, ¿cierto? Entonces realmente estamos en un momento bastante particular de la historia de la sociedad contemporánea y realmente pues la democracia está bajo riesgo y les voy a hablar de cómo esa democracia o cómo esa participación política o cómo los esquemas de gobernanza a nivel global pues entran en peligro a partir de una cantidad de cosas que están ocurriendo. Entonces la investigación se llama Retóricas Ultra en el escenario digital. Esta es una investigación muy amplia que aborda pues diferentes temáticas. Concretamente hoy me voy a centrar en el asunto de lo que llamamos la guerra cultural en EXO, es como lo he denominado. Yo siempre, y mis estudiantes conocen que últimamente tengo mucho esta práctica, entonces no es ajena a ustedes, le hago a la inteligencia artificial preguntas, ¿sí? Porque me interesa ver qué es lo que la inteligencia artificial produce. Le dije que hiciera esto fue con Gemini, y le dije crea una imagen sobre la guerra cultural y sitúa como la discordia entre tradicionalistas y progresistas, y esto fue lo que construyó. Entonces está un treno de arena, no sé por qué rayos salió un treno de arena, yo no tengo idea. Un treno de arena, acá pues sí, como todo este ideal grecorromano democrático, ¿sí? Que ella lo asumió como tradicionalista y esta parte en un asunto más como poshumanista diría yo, ¿cierto? O transhumanista, la digitalidad, como muy la estética cyberpunk y acá tradición y progreso, ¿no? Entonces es interesante como poner a prueba la inteligencia artificial produciendo imágenes. Yo siempre les he dicho a los estudiantes y bueno, las personas con las que hablo de este tipo de cosas, criticamos mucho la inteligencia artificial porque dicen, no, es que la inteligencia artificial es racista, la inteligencia artificial es sesgada, la inteligencia artificial es misógina, homofóbica, y sí, pero es porque nosotros somos así, porque los datos con los que fue creada la inteligencia artificial pues lastimosamente son esos. O sea, nada de lo que la inteligencia artificial produce está fuera de lo que hemos producido los seres humanos durante tanto tiempo. Entonces por eso el ejercicio es interesante porque a veces esa inteligencia artificial puede funcionar como un espejo e incluso como un termómetro de lo que está convirtiéndose la humanidad hoy. Bueno, hoy voy a hablar un poco de la obra global, haciendo alusión a Giambattista Vico en el siglo XVIII. Él hablaba de los movimientos y retrocesos. Dice, la historia no avanza en forma lineal impulsada por el progreso, sino en forma de ciclos que se repiten, una espiral en la que todo regresa, aunque no en el mismo formato, ¿no? Ustedes ya han escuchado esa
popular frase de que la historia no se repite pero se parece, algo así, ¿sí? No necesariamente estamos viviendo el mismo momento histórico, pero sí hay unas coincidencias que yo sitúo un poco alarmistas, ¿no? La investigación tiene mucha teoría conspirativa y no me voy a situar desde ese lugar epistémico, obviamente, pero sí hay cosas que se repiten y que es interesante ver, ¿no? Los locos años 20, esta también fue una imagen que le pedí que hiciera, como contrastando los locos años 20 con lo que está pasando hoy. Eso fue lo que creo. Y bueno, en los años 20 del siglo pasado, pues se dio una combinación explosiva de crecimiento económico, euforia cultural y ruptura de normas sociales tras la Primera Guerra Mundial. En Netflix, tratando de traer como esas ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí. En Netflix, como tratando de traer esas referencias que de pronto son chéveres, hay un documental muy interesante que se llama El Dorado. El Dorado trata sobre un bar LGBTIQ que quedaba en Berlín en los años 20. Y en ese bar tú ves personas gay, personas trans, personas de diferentes orillas ideológicas, es decir, era un momento de mucha apertura intelectual. Está el jazz. Fíjense que acá la inteligencia artificial creó la figura del jazz, de la flapper, ¿cierto? Como esta chica que le gusta el jazz, que consume alcohol y fuma cigarrillo, como toda una disrupción respecto a lo que eran los roles de género en ese momento. Estos eran los años 20 del siglo pasado, digamos, había una apertura intelectual, cultural y bueno, también económica hasta que llegó el 29, y ustedes ya saben lo que pasó en el 29. Pero después, ¿qué vino? Después vino la guerra, ¿no? Esto es un testimonio recogido por Amnistía Internacional en el 2025 que dice: vivo en Beilahía, todavía estamos retirando escombros, intentando reparar los destrozos de nuestra casa y hacerla habitable, más de un mes después de nuestro regreso al norte. Aquí todo es una lucha. Ser madre durante el genocidio es luchar cada minuto, cada segundo para mantener a tu familia cuando no hay nada a tu alcance. Conseguir agua potable es una batalla, conseguir comida es una batalla, conseguir verdura o fruta es un sueño. Pero soy madre con suerte porque mis hijos siguen con vida. Testimonio anónimo recogido por Amnistía Internacional en Gaza. Esta es la guerra y la deshumanización que estamos viviendo hoy con el genocidio que está ocurriendo en este momento. Esa situación de deshumanización de la otredad está ocurriendo. Esa es una cita del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Así avanzamos, botes a contracorriente sin cesar, empujados hacia el pasado. Entonces, pues, por eso el inicio era como la señal de peligro. Pues, la verdad sí quiero ser alarmista. Sí, con todo lo que les estoy diciendo, insisto, no se trata de que se repita el pasado perfectamente, pero sí creo que la mirada histórica nos permite conflictuar cosas que están pasando hoy, que ya han pasado, no muchas cosas son nuevas. Estamos en un escenario de normalización ultra, esto lo han llamado diferentes autores, ¿no? Hay diferentes referencias, ¿no? Normalización de la sinvergüenza, Anderson, de la comunidad imaginada de Anderson, y esto lo dice Ruth Wodak, ¿sí? Como estrategia discursiva. Normalización y legitimación de discursos extremistas, Piat Cooper. Desdemonización y aprobación de la rebeldía del argentino Pablo Stefanoni, y de la marginalidad mainstream, Casmut. ¿Sí? Pues fíjense cómo se repite esta noción de normalización, legitimación, desdemonización. Es decir, una cantidad de pensamientos que por allá en la década de los 80, en la década de los 90, en la primera década de los 2000 todavía un poco eran bastante incorrectos a nivel político, hoy dejaron de serlo. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, este es un mapa del Observador, un diario chileno, si no estoy mal, y acá hace una comparación, ¿sí?, entre lo que era el 2006 y lo que era el 2026. Gobiernos de derecha en el 2026. Cada vez se expande más del cono sur hacia arriba. Esta era la misma situación en el 2020, en el 2006, 20 años después. ¿Sí? Y bueno, hoy hay noticias de Perú, ¿no? Digamos, hoy hubo un viraje en Perú respecto a eso, o sea, que el mapa toca actualizarlo. Pero esta es la realidad que está ocurriendo ahora. Esos son dos mapas muy interesantes que es chévere que los busquen en sus dispositivos después.
Esta es de la Universidad de Virginia, 1923. Digamos, ellos tienen una base de datos que georreferencian respecto a grupos de odio, entre ellos el Ku Klux Klan y el supremacismo blanco, en 1923, este mapa. Y hay una iniciativa ya de hace mucho tiempo que es el Hate Map, el mapa de odio de Estados Unidos. De hecho fue noticia el año pasado porque en el contexto de la administración de Donald Trump ellos quitaron toda relación o toda colaboración que tenía el FBI con esto, porque desde el gobierno de Donald Trump, desde el FBI, plantearon pues que este mapa podía generar odio, ¿sí? Porque había muchos grupos ultraconservadores que no necesariamente odiaban tanto, desde esa perspectiva. Y este es el mapa a hoy. O sea, sé que no se alcanza a ver muy bien, pero pues ustedes conocen la geografía estadounidense. Estos son los grupos de odio a hoy en Estados Unidos. Entonces pues ahí se puede hacer la comparación entre el 23 del siglo pasado y el 26 de hoy, ¿no? Entonces pues es eso, ¿no? Es la normalización, y cómo eso se empieza a expandir. Vamos a hablar de guerra cultural. Esta es una categoría de las ciencias sociales que tiene una tradición muy larga, ¿no? Nace con Rudolf Virchow en Alemania en el siglo XIX, lo planteó en el contexto de Bismarck versus los de la Iglesia Católica Alemana. El autor llama a eso una guerra cultural. Él, entre otras cosas, como usualmente sucede, pues expulsó a los jesuitas, era protestante, todo este tipo de cosas. Pero creo que el concepto interesante acá es la guerra de posición gramsciana, ¿no? Diferente a la guerra de movimiento, que básicamente es el Estado versus la sociedad civil. Las trincheras funcionan como las escuelas, por ejemplo. Las organizaciones sindicales están en esa lucha, ¿no? Se va logrando como tal. La disputa, ¿por qué? Y eso ya lo hemos hablado, yo digo con los que están en clase, pues de la hegemonía, ¿cierto? Hay una disputa allí por la hegemonía. En 1991, Davidson Hunter escribe Culture Wars, ¿sí? Y ahí es donde sitúa que el problema estadounidense, el problema estadounidense, yo te enredé con eso. el problema estadounidense de 91 hacia acá iba a ser la confrontación directa entre progresistas versus tradicionalistas, ¿no? La lucha por definir América, dice el libro en su titulación. Los sentidos, la construcción de sentido a partir de las guerras sobre la familia, el arte, la educación, la ley y la política. Este autor pues ha sido retomado últimamente por obvias razones, pero esto es del 91. Y hoy, y esto es interesante, que fíjense que acá está el año 1968, ¿cierto? ¿Por qué 1968? Porque en Francia, con la nueva derecha, había un autor que se llama Alain de Benoit, que por allá en el año 68, tipo ahorita es una persona octogenaria, escribió o creó un grupo de investigación, ¿sí? Y ellos se situaron como gramscianos de derecha en ese momento. Yo sé que eso para muchas personas de la guerra de las ciencias sociales básicamente es una herejía. Sí, sobre todo. Entonces, ¿cómo así que hay gramscianos de derecha? Pues sí, Alain de Benoit dijo que ellos eran gramscianos de derecha, porque considera que la lucha está en la guerra cultural. O sea, que el asunto de llevar a los ideales de ultraderecha está en la generación de una guerra cultural. Y este autor ha sido retomado, ¿no? Obviamente lo que Alain de Benoit decía en el 70, en los 80, era completamente impopular, pero hoy no. Por eso vuelve a estar acá. O sea, acá esto es una línea cronológica simple, como ustedes la pueden ver, ¿sí? Y básicamente ahí lo que él está planteando es, o lo que estoy planteando y estoy mostrando, es pues sí como lo que los otros autores llamaron la normalización, pues incluso tiene una raíz teórica. Esto se ha normalizado teóricamente hablando, ¿sí? Su símbolo pues es esta cruz celta, como el asunto del europeísmo, ¿sí? La vuelta a las tradiciones europeas más antiguas, ¿sí? Porque pues va a haber mucho de nativismo y eso lo vamos a ver después. Steve Bannon, el ex asesor y hoy ejecutor MAGA, porque él ya no tiene un trabajo definido dentro del gobierno de los Estados Unidos como otrora lo tuvo,
pero hoy pues es una persona que volvió a ser muy cercana al presidente Trump, sobre todo porque le dio un perdón presidencial muy importante para él, ¿no? Y él situó uno de los whistleblowers de Cambridge Analytica, dijo que pues dentro de las comunicaciones que ellos tenían, Steve Bannon hablaba directamente o referenciaba directamente que había que generar una guerra cultural. De hecho, seguramente ustedes han visto últimamente que hay unos, en todo este caso Epstein, las reuniones de Bannon con Epstein, y tenemos que bajar al Papa Francisco porque esto nos tiene que ayudar a la guerra cultural. O sea, ellos están desde hace rato pensando en eso. Entonces Steve Bannon, este tipo es importante dentro de la estrategia política contemporánea de derecha y es muy importante tenerlo en cuenta. Yo sitúo la guerra cultural. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Creo que cometí un error acá con el botón que oprimí mal. Listo. Es esta, ¿sí? La guerra cultural, ¿sí? Entonces la sitúo en 6 francos o batallas, ¿no? Yo sé que a veces esta referencia a las ciencias militares no es tan chévere, pero pues creo que aquí aplica. Es una guerra con múltiples batallas. Hay una batalla por el género y la sexualidad y la familia. Hay directamente lo que está en disputa, son los derechos de las mujeres. Ustedes conocen muy bien, por la generación a la que pertenecen, todo este movimiento actual de Tradwives, ¿cierto? Lo que es la Tradwives. Los feminismos, entonces este asunto del feminismo o el embrismo, como ese concepto que nace, no es el espejo del machismo y se ataca bajo esa perspectiva. El aborto, el derecho al aborto, ya pues independiente de la... Yo sé que lo que estoy diciendo hay personas que pueden estar en acuerdo y en desacuerdo, pero es que así es una guerra. No necesariamente los bandos son homogéneos, pero son dinámicos. El aborto, pues toda la lógica provida, de los grupos LGBTIQ+, pues eso es lo que llamamos el ataque directo a la ideología de género. O sea, acá en esta parte, en esta sección, está como la palabra clave, como con la que se controvierte ese elemento pues, que forma parte de lo contemporáneo y la democracia. Otra batalla tiene que ver con la identidad, la raza y la migración. La migración pues se ataca con nativismo, que es la creencia, esto tiene mucho de conspiranoia, ¿no? Es la creencia acérrima a que las únicas personas que tienen derecho sobre un territorio son los habitantes originales de ese territorio. Eso realmente no existe, ¿no? ¿Sí? Porque la humanidad fue creada a partir de olas de migración muy complejas. O sea, se expandió a partir de olas migratorias muy complejas. Pero es esa creencia que los que tienen derecho sobre un territorio son los habitantes originales de ahí, que básicamente allá hay una connotación racial, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes ven ahora con ICE en Estados Unidos, pues no, pero si yo soy mexicano estadounidense, no eres estadounidense. Pero nací acá, tú no eres estadounidense porque no eres blanco. Y punto. ¿Sí? A eso nos referimos con el nativismo. El racismo estructural, acá volvemos, ¿sí?, a un asunto eugenésico increíble de supremacía racial. Hoy políticamente correctos, y digamos es como donde más quieren ser políticamente correctos autores como Alain de Benoit, y ese no es que seamos superiores, es que simplemente somos diferentes culturalmente hablando, ¿sí? Es lo que ellos llaman el etnopluralismo. Pero pues claramente hay un discurso de superioridad e inferioridad racial en todo ello, o sea, es evidente. Hay otra batalla respecto a la negación a la memoria histórica, ¿sí? Todo esto de la memoria, sobre todo crímenes de Estado, pues estamos en una época de negacionismos. Ustedes saben que, por ejemplo, acá en Colombia la escombrera o los falsos positivos en este momento son disputados desde el negacionismo, y eso muchos en la maestría de comunicación política lo han abordado, pues, en investigaciones, o sea, creo que ustedes ya lo han visto suficiente. Y bueno, esto de los derechos humanos se contrarresta con la lógica del etnopluralismo, no es que somos diferentes, no es que tú no deberías estar acá porque tú tienes un lugar donde estar, entonces no tienes por qué ser ciudadano de este lugar, mejor vete, ¿sí? Tiene que ver con la migración. Acá hay otra batalla, tiene que ver con el conocimiento y la autoridad científica, el cambio climático. Ustedes saben que hoy hay un negacionismo en el cambio climático, eso no es cierto para muchas personas. Y a la educación en contra de eso, pues se le llama adoctrinamiento. La ciencia es atacada con pseudociencia. Todas las teorías que hay en contra del cambio climático son pseudocientíficas. ¿Sí? Lo de las vacunas, el movimiento antivacunas, ¿sí? El terraplanismo,
¿sí? O sea, es pseudociencia por doquier. Frente a la libertad de expresión, acá es donde es como más paradójico, contradictorio el asunto, porque sí hay unos discursos de odio que son claros en las redes sociales y pues ustedes los viven todo el tiempo, ¿sí? Y esos discursos de odio pues se quieren censurar, ¿no? O sea, se dice, no, esto si hay algo en contra de lo que yo estoy diciendo es que me quieren censurar, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si se recibe crítica, ese bando va a decir, no, tú estás incitando al odio. ¿Me van a entender? O sea, tú estás incitando al odio. ¿Cómo así que una marcha? No, pues una marcha es un problema de movilidad, entonces no llames a la marcha porque estás incitando al odio a que la gente llegue tarde al trabajo. Sí, creo que estoy siendo muy directo en eso. Y bueno, el otro es el modelo de sociedad, ¿cierto? Igualdad e inclusión, hay como un mito igualitario para ellos, o sea, esto de la igualdad e inclusión, autores, insisto, como Alain de Benoit, pues no lo van a plantear desde allí. Y bueno, la democracia es una partidocracia, no se entiende ya el mundo desde el asunto democrático. De hecho, según Casmud, que es otro autor que tenía por acá, ¿sí? Él diferencia, ¿no?, entre la ultraderecha, la far right, ¿no? Dice que hay una ultraderecha tradicional, que es la que acepta la democracia liberal, son los que van a elecciones. Hay una derecha radical, ¿sí?, que acepta la democracia, los elementos liberales, pero está en contra de asuntos como derechos de las minorías. Ese es el que va a decir, no, ideología de género no, cosas por el estilo. Y bueno, está la extrema derecha, que es la que rechaza la esencia misma de la democracia, es la vuelta a la autocracia, y también hay movimientos así. ¿Cómo hicimos metodológicamente este estudio? Ya viste como todo el abordaje conceptual previo. ¿Cómo lo hicimos metodológicamente? Nosotros recolectamos información en el entorno virtual y en lo análogo, estamos en eso, es una investigación en proceso. Hacemos observación participante, otros van a hacer no simplemente es observación o registro en redes sociales, ¿sí?, directamente. A mí me gusta traer o poner en diálogo la observación participante etnográfica con el asunto de navegar internet. Creo que hay cosas interesantes que ver, porque el internet que nosotros comenzamos a habitar en los 90 era un internet que se navegaba, ¿sí? Eso era muy bonito, ¿sí? Yo sé que suena muy romántico, pero era muy bonito porque era un internet para navegar. Hoy ustedes o nosotros habitamos un internet que nos preselecciona el contenido, ya no navegamos, simplemente el internet nos dice qué ver. Pero en los 90 tú navegabas, tú buscabas la URL, ¿sí? Era interesante, la época de los blogs y todo este tipo de cosas, era una época muy bonita de internet. Hoy en día, por la preselección de contenidos vía algorítmica, pues ya no tenemos ese derecho a navegar tanto. Ustedes o nosotros abrimos Instagram, TikTok y pues él nos muestra y nosotros estamos a merced de lo que la plataforma nos quiere mostrar. Es decir, no necesariamente nosotros decidimos. Yo sí creo que hay que volver al internet como navegantes. Sí, mi propuesta es más esa, o sea, hay que volver a internet como navegantes. Entonces, eso es lo que hacemos en la investigación. Y bueno, también nos apoyamos de técnicas de raspado, de web scraping. Sacamos una cantidad de información. La idea ahora es poder llevar esto a entrevistas, ¿sí?, porque ya hemos identificado informantes claves. Hacemos sistematización y análisis de información en bases de datos, utilizamos envío, etc. Para este momento particularmente nosotros buscamos cuentas, yo les llamo trolls políticos, el troleo, ¿cierto? ¿Sí? Acá les llaman bodegueros también, y eso no solamente en Colombia, en todo el mundo. ¿Sí? O sea, cuentas de odio, pagas, mercenarios digitales, que tengan, muchas veces son anónimas, la mayoría de las veces, o sea, sí remiten un nombre como tal, pero no es como tal esa persona, y normalmente llegan a tener hasta más de 10.000 seguidores. Digamos, esto ha sido como un criterio. Nos ha tocado ser un poco como permisivos con algunas cuentas, pero básicamente desde allí es de donde nos planteamos, porque pues el asunto es llegar a la información, lo que nos importa es llegar al dato, pues en principio, para poder hablar de todo esto. Acá hay un ejemplo de cuentas acá en Colombia, que son las típicas cuentas de troleo político. Abuelo emberracado, y todo lo que él dice es tradicionalista, es así. Misión cumplida, ¿no? Retomando el asunto de Anonymous. El cucho, fíjense como esa noción de volver al anciano, a la persona, al adulto mayor, como forma
como estatuto de verdad, ¿no? Frente a algunas cosas, destructor 2 de mamertos, ¿no? Esta es bien compleja, ¿no? Porque si hay un destructor 2 es porque hay un destructor 1, obviamente, ¿sí? Pero pues fue sacado de redes sociales. El patriota, ¿no? Este es el discurso actual, ¿no? La patria, en una clase lo hablaba, la patria como madre, ¿no? Entonces tenemos que ser justos con nuestra madre patria y el asunto de todo por la patria. Y bueno, el minarca, ¿no? El acá escribe, antiprogresismo sano para toda la familia, libertarismo de fácil digestión, memes, chatbots y cream premium, activismo de teclado, disque opositor. Entonces son ejemplos de algunas de las cuentas, no necesariamente las que vamos a ver ahorita, que ya queda poco, son esas, pero así más o menos son las cuentas de troleo, de bodegueros o de... ¿sí? Muchas veces son cuentas verificadas, es decir, que esta persona está pagando suscripción, ¿sí? Y la mayoría de las veces, a excepción de él, no permiten esto. O sea, tú no les puedes enviar mensajes. Eso es un modus operandi clásico en todo esto. Las retóricas, desde la perspectiva aristotélica, ¿sí? Que es desde donde, digamos, la comunicación política mayormente pasa, ¿no? Como desde el asunto de que es una forma de persuasión, que tiene etos, patos, logos. El eto es la credibilidad del orador, el pato es la apelación a la emoción y el logo es la argumentación lógica. No necesariamente nosotros estamos en ese nivel retórico con lo que vamos a ver. Esto es más sofista e incluso erista, diría yo. O sea, no se trata tanto de persuadir, sino de aniquilar discursivamente al otro, como lo hacían los eristas en la Grecia antigua, ¿sí? O sea, no necesariamente incluso es sofista, no lo es. Pero pues este es como un marco teórico importante. En el ecosistema digital, prácticas discursivas cotidianas y contextuales mediante las cuales las personas intentan influir en otras personas para establecer significados, justificar acciones, crear identidades. Burke, Hauser, bueno, diferentes autores. Estas son las retóricas. ¿Por qué retórica? Pues sí, se busca persuadir, convencer y bueno, hay que decirlo también, aniquilar discursivamente al otro. El hashtag ya no se usa, digamos, ya ustedes no tienen que escribir hashtag, pero no significa que los sistemas informáticos no lo utilicen, porque la forma de etiquetado. La información digitalizada para ser procesada tiene que estar etiquetada. Eso es lo que hacen los que alimentan la inteligencia artificial. Hay personas que les pagan en el mundo por etiquetar fotos de sillas, para que cuando le haga una pregunta a la inteligencia artificial sobre una silla, le digo, ah, sí, esa es una silla de tal forma, con tal color, con tal, porque ya la reconoció, porque alguien ya etiquetó sillas, ¿sí? Y eso se hace, el hashtag es una forma de etiquetamiento. Entonces, bueno, hay diferentes hashtags o etiquetas dentro de la guerra cultural: ideología de género, feminismo, feminazi, familia, familia tradicional, aborto, provida, no a la ideología de género, salvemos las 2 vidas, aborto no es ni una menos, adopción prenatal, bueno, etcétera. Listo. ¿Qué dice? Entonces vamos a ver algunas de esas batallas de lo que hemos llamado acá guerra cultural. Primera, contra movilización antigénero. Estas son categorías que yo creo a partir de la lectura de múltiples autores que acá están, voy a quedar en la presentación. Acá hablábamos nuevamente de derechos de las mujeres, feminismo, aborto, LGTBI, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos de esos tweets o exeos llaman hoy, que producen eso. Me permito acá de pronto ser un poco coloquial o grosero en el vocabulario, pero pues es que esa es la forma retórica con la que esta gente habla. Esto, feminazis, especie de pelambrera, sobaquera y de las ombligueras, cuyo modus operandi es el resentimiento y odio al varón. Hermana, yo sí te creo, es un mantra, ¿sí? Entonces, aunque la hermana haya denunciado a un hombre inocente, yo te creo mientras convenga nuestra propaganda feminazi. Hay una causa que nos debe unir a todos los cristianos, apelar a la religión. Estas son cuentas en Latinoamérica. La defensa de la vida del no nacido. No podemos ser indiferentes ante el aborto. Esta me pareció simple, pero de un violento impresionante, ¿no? Este es el doctor Hausmann. Acabaste a la feminazi en una frase, ups. Y esta cuenta, que es de un mexicano, eso es todo lo insert, que ustedes también lo conocen, vieron adolescencia, etcétera, ¿cierto? Ellas necesitan guía, necesitan un patriarca, pero no cualquiera, un hombre que sea capaz de dominarla, porque se domina a sí mismo. Gerry Sánchez. Otro, el supremacismo etnorracial.
Eso es como lo llamé categorialmente hablando, a partir de modos, bueno, diferentes. Entonces el asunto del nativismo, racismo estructural. Voy a pasar una diapositiva y vamos a ver qué pasa con ustedes. Bueno, están controlados hoy. Porque hay mucha gente que se ríe con este tipo de mensajes. Y vamos a ver el lugar del humor en todo eso. Por ejemplo, vi que en la facultad ha hecho una investigación muy interesante sobre humor misógino. Vamos a ver eso, porque tiene mucho que ver con lo que está acá planteado. Por ejemplo, acá, Chile y Perú, que protagonizaron la guerra del Pacífico, ahora están más unidos que nunca por un denominador común: los venezolanos. Venezuela es el país exportador más grande de sicarios, asesinos, extorsionadores, analfabetos y problemas mentales del mundo. Entonces, en Chile y Perú, no alquilar, no dar trabajo, no dar limosnas. Acá, Tejevientos, otro es una cuenta de odio también. Esta se llama Fuera Venecos, ¿no? Yo dando like a todos los tweets en contra de los inmigrantes venecos, jajaja. Fuera Venecos, miren el estereotipo que se genera acá, ¿no? Venimos a mejorar la raza, mamá huevo. Entonces, ahí está. Acá volver para reconstruir Venezuela, no, seguir siendo todo lo que está ahí. ¿Sí? El 92% de los chilenos rechazamos a los venecos, esa es la cifra real. Es decir, no se está pasando únicamente acá en Colombia, en toda Latinoamérica está pasando eso. Y fíjense que básicamente la retórica es la misma. Y acá, putos venecos judíos, cuando regresan a reconstruir su liberado país, es decir, como que váyanse, ¿no? Entonces, esto es el típico nativismo traído acá a Latinoamérica. Ustedes no tienen derecho a estar acá, no debe haber migración, y se empieza ¿sí?, a deshumanizar o a estereotipar también a la otredad a partir pues, de ese pensamiento, ¿no? Otra parte pues, de todo este análisis que estamos haciendo, el antipluralismo negacionismo, ¿no? Negacionista. Acá es donde viene el asunto de los negacionismos, ¿no? Esto es en Argentina. Videla fue un gran líder social, pero le faltó las viejas terroristas de mierda de la Plaza de Mayo, pero así todo grande Videla, el único que luchó por los derechos de la esposa. Le faltaron las madres de Plaza de Mayo, o sea, es lo que implica eso. Acá, me niego a aceptar que fue una guerra sucia. Las guerras defensivas como la que hubo en nuestra patria son en general guerras justas. Con centenario del natalicio del héroe nacional teniente general don Jorge Rafael Videla, Argentina. Félix, acá que ya lo vimos, hace más de 2 años la JEP publicó la cifra de 6.402 falsos positivos. En estos 2 años no han sido capaces de publicar el listado con nombre, cédula e identificación. Lugar del suceso de esas 6.402 supuestas víctimas, 2 años y nada. Ya podemos decir que fue mentira. Negacionismo de falsos positivos. Y acá no podía, bueno, Pinochet, ¿no? El Tata, el mejor presidente que ha tenido Chile, capitán general Augusto Pinochet Ugarte. El mejor presidente de Chile, como lo dijo la que destruyó este país, Bachelet. Pinochet, el mejor presidente de Chile, menos para los comunistas bastardos, que lo único que saben hacer es robar a manos llenas. Pinochet nos salvó de esa plaga comunista. O sea, piensen que seguramente en los años 90 o las primeras décadas de los 2000 decir esto y no como lo vas a decir, ¿no? No está, hoy eso puede ser. O sea, es lo que hablamos de la normalización. El anticientificismo, adoctrinamiento, cambio climático, la siguiente categoría. El poder oscuro tiembla, verdad que nadie se atreve a decir, ¿sí? El COVID fue una mentira montada por el fondo, por FED y por la ONU. Si llueve en invierno es el cambio climático, si no llueve en verano es el cambio climático. La mayor mentira de la historia de la humanidad, el cambio climático. El cambio climático es mentira, se les ocurrió, se lo inventaron. Y bueno, bueno, esto es como el asunto pseudocientífico. Club de Roma, en la búsqueda de un enemigo que nos uniera, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre y cosas similares serían la solución. Entonces, bueno, acá ya entramos como a generar un marco analítico interpretativo de esas categorías anteriores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los recursos más usuales de estas retóricas ultra? En principio, la hipersimplificación del mensaje. Siempre es un mensaje terriblemente simplificado. O sea, no son frases largas. Segundo, el contagio emocional. De eso se ha escrito cantidad de literatura, ¿sí? Desde la cibercultura, desde la comunicación política, etc. Contagio emocional.
Las emociones pueden ser contagiadas. Si yo tengo rabia, puedo contagiar la rabia. Y de eso se trata, ¿no? Por eso siempre va a ser el mensaje simple y cargado de emotividad. La disputa nosotros-ellos, ¿no? Fíjense que en todos los mensajes hay eso, ¿no? Un nosotros y un ellos. Y entonces hay una guerra entre ambos bandos. Creación de un sentido común. Es decir, cosas que, por ejemplo, el racismo, la xenofobia o la misoginia se convierten en sentido común. Por eso digo un sentido común, pues porque creo que no, debería ser sentido común desde mi adscripción, pues, desde mi lugar de enunciación. Humor como artefacto normalizador, muchachos, ojo con esto. ¿Sí? El humor en este momento está cobrando el papel de convertirse en un artefacto normalizador, por ejemplo, en la misoginia, ¿sí? De la xenofobia, del racismo. Ustedes ven una cantidad de comediantes de la nueva comedia bogotana que hacen eso, ¿sí? Fox News, ¿sí? Sin ánimo de ofender, me acuerdo antes. Es eso, ¿sí? Normalicemos una cantidad de, que yo sé que les da risa, ¿sí? Muchas veces, pero tengan en cuenta eso, o sea, es una forma de normalizar. La conspiranoia, ¿no? Como con las vacunas, el terraplanismo, etcétera, las élites globales. El negacionismo selectivo, obviamente se niegan crímenes, pero se potencian otros a partir de lo que sea conveniente. Este es importante. Perdón. Ay, me fui otra vez. Este es importante. La masculinización de la agenda. Fíjense que en todos los mensajes se exaltó ideales patriarcales. En ningún momento hablaron de agencia de las mujeres, en ninguno de los que planteé. ¿Sí? Y esto solamente es como una mirada, ¿sí? En ninguno hubo eso. Entonces sí hay una masculinización de la agenda. Tradición como horizonte de sentido, todo esto de las tradwives, ¿no? Entonces volvamos a lo tradicional porque eso era mejor, a los roles tradicionales, a la familia tradicional, un horizonte de sentido. Conspiranoia, negación, la homogenización cultural, sí, esto tiene mucho que ver con el nativismo, por ejemplo, o con el etnopluralismo de Alain de Benoit, y es que pues ahí debe haber una homogenización cultural. Si hay una diversidad, pero si hay una diversidad, tienen que estar en lugares diferentes. La superioridad racial es terrible volver a eso, pero pues está pasando. Supremacismo blanco, grupos supremacistas blancos hay por doquier. Y bueno, esta aparente superioridad moral sobre todos los argumentos, ¿no? Por ejemplo, cuando planteábamos esto, fíjense lo de las cuentas, ¿no? Volviéndome mucho. Acá se plantea eso, ¿no? El cucho, el abuelo emberracado. Sí, hay como un asunto de superioridad moral anclada a la tradición, anclada al adulto mayor, como acá también, ¿sí? Ahí está. Como que ellos sí tenían razón, son tradición, son viejos, ellos sí sabían cómo hacer las cosas. Y eso lleva a una superioridad moral tenaz, ¿no? Listo, conclusión. Configuración y difusión de retórica ultra para persuadir en la guerra cultural transita a través de otras digitales. Este proceso tiende a viralizarse y normalizarse, generando un etos que amenaza a la democracia en sus cimientos. Entonces ya con eso, es por eso que les decía, en principio la primera escena fue la señal de peligro. Creo que hay que prestarle atención a todo esto, yo sí creo, y pues esta es una investigación que se ha tomado el trabajo de verificar muchos datos, de abordar una buena cantidad de información, de buscar un corpus teórico. Y si consideramos que la democracia está bajo riesgo, muchachos, les correspondió a ustedes una generación que está viviendo eso. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta desde su navegación de internet, que ojalá vuelvan al internet como navegación o lo experimenten de esa forma, a entender cómo estamos normalizando ciertos comportamientos, ciertos estereotipos, pues que no van con un debate democrático amplio ni respetuoso. Esto ya no es retórica, esto es aniquilar discursivamente al otro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Castiblanco por esta presentación tan clara, tan interesante y sobre todo tan actual. Paso seguido, abrimos
el foro para los que quieran preguntar, hacer observaciones o tengan algunos aportes. No sé si el doctor Raúl quiera iniciar con algunas observaciones o algunos aportes. Lo escuchamos, doctor Raúl Trujillo, director de la Dirección General de Investigaciones. Gracias, Javier. De nuevo, buenos días a todos y todas, los recién llegados y los que estaban desde el comienzo de la sesión. Profesor Rudolfo, muchas gracias por su presentación. Espero que no solo para los que pertenecen a la Facultad de Comunicación, pues obviamente hace énfasis en asuntos de trascendencial importancia actual, sino todos aquellos que por supuesto tienen interés en entender los cambios que estamos viendo, de dónde venimos y seguramente para dónde vamos. Y quisiera tomar como ese ejercicio de en dónde estamos y para dónde vamos, como para introducir dos reflexiones que usted me ayude a ubicarlas, dado, digamos, la riqueza de la exposición que hizo. El profesor Ray Dalio habla de un ciclo de 6 momentos de transformación global de poderes en el mundo. El último que menciona pues tiene que ver con el nuevo orden que nace con la Segunda Guerra Mundial y que hoy un poco de lo que él aproxima se erosiona ese orden. Él dice que si se cumple ese ciclo vamos a entrar en unas guerras, tal vez no en una guerra sino guerras, y cuando eso termine, si no termina tan mal y aún estamos acá, empezaría otro ciclo. Entonces una de las primeras reflexiones es, ¿podemos conectar esta discusión que usted presenta a ese ciclo? Y claro, para los más jóvenes recordar cómo fue el cambio del ciclo del nuevo orden mundial con la Segunda Guerra Mundial es que principalmente Europa en ese momento, en el primer cuarto y aún casi en el segundo cuarto del siglo pasado, era la mejor expresión de la sociedad humana. La ciencia, las artes, los modales, la cultura, Europa era el centro de eso, pero produjo más de 85 millones de muertos. Lo mejor de la sociedad humana se transformó en esos millones de muertos. Y pues surge un nuevo orden social, un nuevo orden de poder. Entonces, tal vez la primera reflexión, y quisiera escuchar su comprensión sobre eso, es, ¿esto representa un poco ese ciclo o son dos discusiones que van separadas? ¿Qué nos podría aportar sobre eso? Sí, muchas gracias por la discusión, por la pregunta, como por la invitación al análisis. En un principio la presentación sí se situó desde el tratar de indagar sobre unos ciclos, ¿no? Por eso de la historia que parece no repetirse, pero sí parecerse como dentro de esos ciclos. Si uno lo mira desde esa perspectiva, sí es alarmista, vuelvo a decir el asunto, porque en los años 20 a la guerra bélica le antecedió una guerra cultural. O sea, no sería el primer escenario de la humanidad en el que una guerra a gran escala, aunque ojo, ¿no? También quiero llamar la atención sobre ello, guerra siempre ha habido. O sea, la humanidad realmente nunca ha estado en paz todo el tiempo. O sea, siempre ha habido diferentes guerras, ¿no? Por eso que llamamos la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, como esos conflictos bélicos de largo alcance, muchas veces sí estuvieron antecedidos por guerras culturales, ¿no? Porque se genera como ese clima de odio, ¿no? Entonces es preocupante, claramente entra en relación con lo que usted está planteando, y creo que pues es el llamado a pensarse eso, ¿no? Como cuando tú generas una esfera de odio como la que vimos en estas cuentas, pues hasta dónde ese odio, las plataformas virtuales nos han permitido generar esas pragmáticas en las que yo me puedo amparar en el anonimato para, en el mal sentido, ofender y afectar a otra persona. Pero ¿en qué momento eso pasa al terreno análogo, digamos, como me sitúo yo más desde esa perspectiva, ¿no? No lo real, ¿no? Porque todo es real, ¿no? O sea, todo lo que pasa en internet es real, ¿no? Ese asunto de la virtualidad como irrealidad hace mucho rato que ya está controvertido. Pero se crea esa esfera de odio, ese clima de odio, y en qué momento puede derivar en lo que se está planteando acá, pues sí, en otra confrontación bélica. Quisiéramos que no, pero pues sí está este clima de odio, es caldo de cultivo perfecto para esas cosas, ¿no? Y creo que nos corresponde a nosotros como universidad, como academia, ser conscientes de ello y también de establecer,
digámoslo de alguna manera pedagógicamente, los mecanismos para que la gente entienda el contenido que está transitando en red, ¿no? O sea, cosas como el fact-checking hoy básicamente son una forma de agencia política, sí, necesaria, se necesita de alguien que haga esas cosas y ustedes como comunicadores pues están aún más llamados a hacerlo. Bueno, si me lo permiten, hay una pregunta por YouTube. Les recuerdo que esto se está transmitiendo en vivo y hay personas conectadas. El foro es abierto al público en general, no solo al externado. Y Camilo Ramírez 82 hace una pregunta bien interesante para el expositor. La pregunta exactamente dice: ¿qué diferencias existen entre discurso conservador, radical y ultra en redes sociales? Conservador, radical y ultra. ¿Qué diferencias existen entre discurso conservador, radical y ultra en redes sociales? Yo en algún momento de la presentación mostré la tipología que hacía Casmur respecto a la far right, ¿sí? Entonces, en principio él sitúa esta parte de la derecha tradicional, conservador, y esto siempre ha existido, ¿no? O sea, acá hay un partido conservador de largo aliento y es interesante la pregunta, pues, porque muchas personas tienen pensamientos conservadores, ¿sí me hago entender? Es decir, seguramente si hacemos un barrido acá, muchas personas van a decir, no, yo estoy en contra del aborto, sí, no estoy de acuerdo con eso, y pues sí, puedes estar no de acuerdo con eso, es decir, creo que el conservadurismo en sí mismo no es el problema dentro de la exposición que estoy planteando, porque también la religión, ¿no? ¿Sí? Muchas personas pueden ser religiosas y eso, pues estás en tu derecho de ser una persona muy religiosa, ¿sí? Y de profesar unos valores cristianos o de cualquier otra religión, es un derecho que tienes en la sociedad en la que vivimos, o sea, sería una sociedad totalitaria si produjéramos mecanismos de prohibición respecto a eso. Entonces el problema no es tanto el pensamiento conservador, porque ese siempre ha estado, ¿sí? El problema acá y es la diferenciación que creo que la persona que hace la pregunta quiere llevar es si lo conservador no es igual a lo ultra, ¿me voy a entender? Porque tú ya puedes ser ultra conservador y es querer que todo el mundo piense igual que tú y utilizar la retórica de odio que sea necesaria para producir ese efecto y para lograr una hegemonía. Creo que hay una diferencia fundamental, ¿no? Partidos conservadores siempre ha habido en todas las democracias y los va a seguir habiendo, ¿no? El problema es cuando esos partidos ya en términos políticos dejan de situarse en el espectro democrático y llegamos a la extrema derecha, que es la aniquilación de la democracia y el asunto de no todos tienen que pensar de la misma manera ultraconservadora que pienso yo, pero el derecho a ser una persona conservadora o religiosa o que está en contra del aborto creo que debe seguir existiendo y va a existir, no depende únicamente de lo que digamos acá, eso va a estar. El problema es cuando se convierte en pensamiento ultra que no busca persuadir, ojo, ¿no? Sino busca por medio de mecanismos de discursos de odio implementar eso desde una perspectiva homogeneizante, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas del público? Por favor, le pasamos el micrófono. Buenos días. Primero, pues, obviamente muchas gracias por este espacio que, pues, personalmente me interesa mucho como parte del semillero, pues, que está estudiando esta materia. Una pregunta que me surge, pues, dentro de este marco de la batalla cultural, que es una cosa constante, muchos discursos tienden hacia tildar la universidad y la educación superior, pues justamente para descalificarla como una cosa izquierdosa, como que la universidad siempre es izquierdosa, que la universidad siempre es mamerta, como dicen. Quería preguntar, dentro de ese marco de la batalla cultural, pues esto, ¿cómo se entiende? O como universidad, pues ¿cómo se puede combatir esto, digamos, en ese campo de batalla ideológico o por la hegemonía? Gracias, Simón. Creo que esa pregunta es bien interesante y lleva como a muchas nos lleva a reflexiones que podemos hacer, ¿no? Yo creo que
universidad no es esa homogeneidad mamerta que de pronto otra hora era para algunas personas. De hecho, seguramente ustedes, si no ustedes mismos, ustedes tienen compañeros, compañeras que sí están de acuerdo con muchas cosas ultra. ¿Sí me hago entender? O sea, hay gente ultra en el pregrado y en todas las universidades está pasando igual, no hay una homogeneidad. Entonces, claramente esa batalla cultural ocurre dentro de las aulas y no solo dentro de las aulas, dentro de los corredores, en la cafetería, en los lugares en donde estás, porque en este momento estamos viendo que a una gran porción de jóvenes, ¿sí?, pues los convoca ese tipo de retóricas, ¿no? Pues el ejemplo argentino creo que es muy claro respecto a eso, o sea, ¿quién votó por Milei? ¿Me hago entender? Una cantidad de hombres jóvenes, ¿sí? Nos van a decir, son incels, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces la universidad, no, yo no pensaría tanto, Simón, que se puede como etiquetar, homogeneizar como, no, la universidad por ser centro de construcción de conocimiento ya pertenece a lo progresista, a lo izquierdo, a la izquierda, a lo mamerto. No, ahorita la universidad es un campo de batalla cultural muy fuerte y creo que ustedes lo han vivido, ¿sí? En ejercicios políticos básicos que se dan acá dentro de la universidad, de elección, democráticos que se dan en esta y en todas las universidades. Pero si hago un llamado, ¿no? Yo hago el llamado principal, estamos en la universidad como producción de saber. Hombre, ya no podemos seguir hablando desde la doxa, es decir, desde la opinión, porque puedo opinar de todo, ¿no? Necesitamos, acá hablamos desde logos, y pues ese es el interés de ese tipo de espacios. Yo quisiera hacer una reflexión un poco anacrónica, pero resulta que yo dicto una cátedra en Derecho que se llama Argumentación y Persuasión. Entonces me ha tocado estudiar la retórica. Y no nos digamos mentiras, la retórica desde Platón siempre fue vista como peligrosa, como engañosa. ¿Por qué? Porque la retórica viene del rétor, que era el político que iba a la asamblea griega. Por lo tanto, la retórica surge como una habilidad política. O sea, la retórica en sí o los retores eran los políticos, no entendidos como hoy, sino los que iban de alguna manera a hacer sus discursos en la asamblea de Atenas, que no se les olvide que asamblea en Atenas se dice eclesia, ¿no? Y tiene que ver con algo con la iglesia cristiana. Por lo tanto, los retores eran el germen político que conocemos hoy y siempre fueron vistos con desconfianza porque, según los académicos como Platón, engañaban, engatusaban, eran una especie de mentirosos. O sea que la retórica siempre surgió con sospechas, siempre fue vista sospechosamente. Pero ojo, esto es antes de que el mejor alumno de Platón, que se llamó Aristóteles, controvertió a Platón y le dijo, espere un momento. Una cosa es la persuasión engañosa, mentirosa, que tú bien lo mencionaste, que ni siquiera los sofistas alcanzaron ese grado de abuso, y otra cosa es algo que es inherente a la democracia. La democracia sin la persuasión no existe. ¿Por qué? Porque para los griegos los contenidos democráticos tenían que comunicarse de alguna manera. Es cuando los griegos diferencian la persuasión engañosa de la persuasión veraz. ¿Por qué lo digo? Porque tú tienes dentro de tu marco conceptual la cita de Aristóteles. El primer libro de retórica estructurada que se creó fue la retórica de Aristóteles. Obviamente antes están los estudios de Isócrates y todos estos retóricos que tenían escuelas de retórica, pero se considera que en Occidente el primer libro estructurado científico de retórica es el que escribe Aristóteles, que ustedes lo pueden conseguir en la Panamericana o en cualquier librería, es donde está todo el fenómeno del etos, del patos y del logos. Pero ¿qué ha sucedido? Platón, desde Platón hasta la fecha, nos metió en la cabeza que la retórica es peligrosa, es sospechosa, es la mala del paseo y nunca entró a la academia. Por eso no se dicta retórica en las universidades, porque Platón la condenó y nosotros seguimos siendo académicos, seguimos siendo platónicos. A nosotros lo que nos enseñan es el argumento racional.
¿Por qué hago esta disquisición? Porque me encantaría que esto lo escucharan también las facultades de Derecho, las facultades de Relaciones Internacionales, de Administración, porque lo que tú estás acá mostrando es, nuevamente, el abuso de esas retóricas, pero no estamos condenando la persuasión veraz, es decir, la que requiere transportar la verdad. ¿A qué se referían los griegos con la persuasión veraz? Que no siempre la verdad científica dice y permite concretar la verdad, sino que requiere de una persuasión útil. Por ejemplo, todo el mundo sabe que fumar es dañoso y está demostrado científicamente que causa cáncer, pero no por eso ustedes dejan de fumar. Ustedes solo dejan de fumar cuando hay un mensaje persuasivo, es decir, cuando hay una publicidad y cuando hay un programa específico que les muestra el pulmón o les muestra el deterioro fisiológico causado por el cigarrillo. Esos mecanismos dentro de la democracia son conocidos como persuasión veraz. ¿A qué viene todo esto? A que en algunas facultades se sigue viendo esa retórica clásica como esquemas de argumentación, de debate, puesto que la argumentación, por ejemplo, la argumentación judicial conserva esos mecanismos, pero poco se estudia este abuso, esta manipulación, y muchos caen dentro de esos discursos, sin darse cuenta que detrás de esto, estas retóricas políticas están transportando una serie de odios o de cosas y se asumen como verdaderas. Entonces, solo quería recordarles que no sobra pensar en que hay una retórica y hay una persuasión nociva para la democracia y que la pone en peligro, como bien lo ha dicho el doctor Castiblanco, pero hay otra necesaria y útil para la verdad democrática. Bien, démosle la palabra a uno de los profes que tiene preguntas, por favor. Es para que quede en la grabación. Gracias, muy amable. Bueno, primero que todo, pues felicitarte, Armando, porque me parece una investigación, ¿no?, muy seria y además necesaria, y como tú lo decías, pues en este momento suele ser casi que un fundamento para poder entender lo que nos está ocurriendo, y además que demuestra una vez más que realmente las facultades de comunicación social, ¿no?, son no solo transversales en el conocimiento, sino son probablemente, aparte de un privilegio, son necesarias, absolutamente necesarias para poder entendernos y comprendernos. Entonces creo que si hay una facultad en esta universidad que debe tener, ¿no?, cierta relevancia, y si hay una carrera también, digamos que actual y cada vez más actual, pues es la comunicación social, porque al fin y al cabo todo comunica y todo pues nos lleva a ese entendimiento. Yo quisiera, más que una pregunta, tal vez una reflexión, y creo, y en esto va a ser un crítico de la academia, ¿no?, en esta universidad liberal lo podemos hacer hace muchos años, los que llevamos varios años, no es hacia el externado, sino a la academia, hacia nuestro funcionar como academia. Y creo que cuando te veo a ti en la exposición digo, bueno, ¿cuál es nuestro compromiso y cuáles son nuestros objetivos, ¿no?, como académicos? De una parte, creo que se nos está olvidando desde la escolaridad, porque pues, siempre he dicho que los verdaderos maestros están en la escolaridad. Nosotros a veces nos convertimos en capacitadores y se nos olvida como tratar de formar en ese proceso educativo, pero creo que se nos está olvidando formar ese ser político. Sí, creo que la humanidad nos lleva a vivir algo para que después la otra media humanidad nos dé los remedios para no enloquecernos, ¿no? Cuando me parece que un plan de formación es realmente indispensable y sería un buen camino. Debemos formar un ser político. No existe una cultura política mientras no tengamos una formación política, y eso viene desde abajo, con la familia, con la escolaridad, despojándonos de moralismos, ¿no?, poder entendernos como ciudadanos del mundo. Al fin y al cabo somos seres que vivimos en una globalización, y parece que eso nos toma, ¿no?, nos hace aún más localizados, lejos de poder entendernos como
como seres interculturales. La cultura es un elemento fundamental. Entonces, creo que siempre he dicho que la academia de alguna manera, uno de los peores enemigos que tiene la academia, y espero que me entiendan, esto suena irónico, en algunas ocasiones es el conocimiento, porque tendemos a teorizarlo todo y nos estamos olvidando que hay un conocimiento común, que es el que tomamos mochileando cuando vamos a cine, cuando interactuamos con el arte, con las formas de las expresiones de las personas, en el campo, en otras ciudades, cuando conversamos con gente de diferentes generaciones, cuando escuchamos música. Entonces estamos enquilosados en algo que llamamos científico y que no interactuamos con un conocimiento común. Y si somos seres políticos, no solo debemos formarnos científicamente, sino en el conocimiento común también. Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero papel, ¿no?, para formar esos seres que tanto queremos? A mí me parece extraordinario lo que tú nos dices, pero me parece también aterrador. ¿Cómo podemos? No se trata de, ¿cómo te digo? No es frenar, no es encerrarnos al conocimiento o a las diferentes expresiones, es cómo podemos tener las herramientas para visualizar, ¿no?, cuál es el verdadero camino. Vuelvo y repito, no soy moralista, no soy conservador. De hecho, creo que digamos las expresiones liberales son las que nos pueden llevar a comprendernos mejor. Pero ¿cómo podemos interactuar con esa sociedad, con nuestros estudiantes, ¿no?, para poder visualizar realmente y no llenarnos de información, ¿no?, esos 50 centímetros de profundidad que no sabemos al final cuál es el camino adecuado como sociedad, como cultura, como personas, cuál es el camino adecuado que debemos seguir? Creo que esa otredad de la que tú hablas, estoy de acuerdo absolutamente contigo, pero realmente nos estamos volviendo individualistas, no somos seres solidarios, estamos hablando de ideologías políticas que no comprendemos ni conocemos, estamos hablando de izquierdas y de derechas, pero entramos a juzgar, ¿no?, pero no hay un conocimiento político de realmente qué es y por qué podemos compartir, ¿no?, con esas ideologías y entre todos construir una sociedad mejor. Creo que nos faltan muchos elementos desde la academia, desde la familia, desde la sociedad, desde la escolaridad, muchísimos, ¿no?, para poder tener ese ser universal y no después buscar esos remedios para ver qué hacemos. Gracias, Armando, y a Raúl y a Javier por este espacio. Por favor. Muchas gracias, profesor, por esa invitación con la cual estoy completamente de acuerdo, pero quisiera como conflictuar un poco el asunto. Hay veces que damos como cosas por sentadas, sobre todo con los estudiantes o con las generaciones jóvenes, y una que damos por sentada, no es que esta gente no necesita aprender de lo digital porque es que ellos son una generación que nació con el computador debajo del brazo, entonces son unos nativos digitales. ¿Sí? Entonces ya maneja lo digital. Creo que hay que generar preguntas respecto a eso, ¿no? Yo creo que si uno no se forma políticamente, lo adoctrinan políticamente, es una de las dos. ¿Sí? Y en las plataformas, normalmente la gente es adoctrinada políticamente, de una u otra manera, con todos esos discursos de odio que yo estoy planteando, ¿no? Entonces sí creo como el lugar todavía necesario de la academia, sí considero que lo que necesitamos no es tanto dejar la producción de conocimiento, sino hacernos preguntas que nos lleven a darnos cuenta de que hay cosas que estamos dando por sentadas que no lo son tanto. O sea, yo sí creo que urge, ¿sí?, una forma crítica de abordaje de la digitalidad en la juventud, ¿sí?, en principio eso, ¿sí?, porque damos por sentado, no, ellos ya lo manejan. Y nosotros los adultos tenemos una deuda muy grande, por ejemplo, con la generación que está acá sentada. ¿Sí? Fue una generación, y yo creo que eso se los dije de cibercultura, fue una generación que nosotros dejamos básicamente sola, habitando lo digital, que vieron imágenes que nunca debieron haber visto, que recibieron mensajes que nunca debieron haber recibido, desde muy pequeños, ¿no? Yo siempre les hago la pregunta, bueno, ¿cuántos de ustedes ya actualizaron su edad
o su fecha de nacimiento en las plataformas de redes sociales, porque desde los 10 años la tienen, pero obviamente dijeron que eran más viejos, ¿no? O sea, que hay gente que puede tener ya 30 años según lo digital. ¿Sí? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, hubo una generación que se dejó a la deriva en términos de esta investigación, con la cual claramente pues hubo una falla por parte de las personas respondientes de estas personas, ¿sí? Me incluyo, ¿cierto? Entonces no necesariamente la juventud está alfabetizada digitalmente, creo que faltan abordajes para problematizar eso y creo que ahí la educación es fundamental para poder hacer eso, ¿no? Entonces es como generar esa pregunta respecto a, bueno, lo digital que tanto está adoctrinando, ¿no? Que a ti te pueden adoctrinar y tú ni siquiera te estás dando cuenta del lavado de cerebro tan tenaz que están haciendo en ti, ¿sí? Lo digo realmente, ¿no? Acá ya las personas que estamos somos adultos, pero estamos hablando de jóvenes que están desde los 10 años conectados a las redes sociales y que están consumiendo cualquier cantidad de contenido. Entonces creo que esa pregunta respecto, o más bien esa invitación a hacer las preguntas respecto a lo que damos por sentado es muy importante para poder problematizar este panorama y poder generar como tal esa agencia política de la que estamos hablando. Allí habrá que recurrir a muchas cosas, en diálogo con lo que tú planteabas hace un rato, estoy completamente de acuerdo, o sea, sí, esa discusión que se da Aristóteles, Platón, como Aristóteles desde la perspectiva, no, pues la retórica es necesaria para la política y punto, y va a haber retórica buena y retórica mala, ¿cierto? No pretendo demonizar como tal el asunto retórica porque considero que la democracia necesita de la persuasión retórica, ¿cierto? Pero sí hay un asunto importante que creo que hay que señalar y es que estas retóricas, el esquema aristotélico es muy interesante para poderlas problematizar, sobre todo por el llamado al etos, al logos, al patos, ¿no? Porque funcionan, parecieran muy simples, pero sí están diseñadas de una manera muy estratégica, ¿no? No en vano hablamos que acá hay bodegas, ¿sí? O sea, hay un mensaje persuasivo que está creado de una manera intencional, que está estructurado y que claro, funciona desde esa retórica que pues es completamente dañina, estoy de acuerdo. Y la conexión emocional, o patos, es casi que una verdad axiomática de los griegos, que la retórica tiene que ver mucho con las emociones. Antes de darle la palabra a una persona que está conectada, a Violeta Curtidor en el chat en vivo, escuchemos una pregunta o una observación que tiene el director general de investigaciones, Raúl Trujillo. Adelante. Sí, tal vez yo quisiera introducir como una reflexión y de pronto como una especie de reto. Cuando tú hablabas de que antiguamente se navegaba el internet, pues yo soy ingeniero y ya soy ingeniero viejito, ¿sí? Y yo ayudé a construir eso que heredaron. En la mitad de los años 90 se lanza el internet al mundo civil, digamos. El internet solo se usaba en compañías corporativas globales. No nadie más tenía acceso a eso. Piensa en el año 93, 94. Y por iniciativas de grandes compañías también globales, dicen vamos a abrirlo al mundo. Yo participo de esos procesos estando hoy en un lugar muy popular que se llaman las Twin Cities, Minneapolis y St. Paul, donde queda un mega centro de redes globales donde se abre al mundo el internet. ¿Y cómo funcionaba? Apenas en esos días, existían muy pocos sitios en internet. Sitios me refiero a miles o cientos de miles, no a los 15.000 millones de sitios web de ahora. Y lo que existía, uno iba a una librería, Bazar Nobel por ejemplo, o cuando Amazon todavía era una librería así, apenas naciendo, y usted compraba una especie de directorio de sitios web. Entonces venían unas páginas, un libro de color amarillo, donde estaba organizado por alfabéticamente esos sitios web y lo que tenía que ver con esos sitios web y la dirección electrónica donde usted los encontraba. Así nacieron. Y usted conseguía esos libros en una librería. Por supuesto, para quienes nacieron en otro momento, eso pues suena súper extraño. Pero siguiendo con tu reflexión sobre la oportunidad de navegar, porque ahí tú eliges lo que quieres ver.
en muchos eventos globales de Google, desde hace 5 o 6 años, ellos son claros que las primeras 15 páginas que tú ves en el buscador son pagas. O sea, si tú quieres buscar algo no pago, tienes que saltar a la página 20 o más allá de lo que va mostrando Google para que encuentres el buscar. De resto, lo demás tiene una racionalidad económica, por supuesto. Y eso lleva a un poco al desafío. Si eso es así, y no es solamente Google quien lo hace, pues hoy con las herramientas de IA, la facilidad de aprendizaje de herramientas tecnológicas para todos, sin necesariamente una experticia particular, pues en estos ambientes de universidad, en estos entornos de América Latina, y si quiere lo llevamos a la noción de sur global, pues lo que surge es una oportunidad de desarrollar nuestras propias capacidades de navegación, dejar de ser consumidores y aprender a construir nuestras propias habilidades y capacidades de navegar. Entonces tal vez el reto que le dejo a los jóvenes es, ¿serían capaces de construir esas propias capacidades de navegación para tener esa autonomía a la hora de acceder a conocimiento planetario, información planetaria y por supuesto de recuperar esa habilidad de navegar? Y ahí cierro mi comentario. Javier. Muchas gracias, Raúl. Sí, hay otra pregunta en el chat. Bueno, la conferencia y el tema ha despertado mucho interés. De verdad que estoy muy contento y los felicito y los invito a que pueden seguir comentando, puesto que esto queda grabado en el YouTube del instituto, así que ojalá revisen la charla, revisen lo que estamos diciendo y por supuesto que ahí podemos seguir interactuando. A ver, una pregunta que recuerdo que tiene que ver con algún concepto que se manejó en la charla. A mí me parece dificilísima la pregunta, pero el profesor Armando nos la va a explicar. Dice Violeta Curtidor, ¿a qué factores se puede atribuir la superioridad moral? Creo que lo mencionaste dentro de las guerras culturales. Y entonces quisiera ella exponer esa pregunta. ¿A qué factores se puede atribuir la superioridad moral? Nos pregunta. Pues sí, Violeta, qué pregunta tan difícil. ¿A qué factores? Pues podemos plantearlo desde el momento presente, ¿no? O sea, sería muy difícil hacer un estudio en este momento de la superioridad moral a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Pero en este momento esta superioridad moral viene anclada como un pensamiento claramente occidental, eurocéntrico, que quiere seguir siendo hegemonía. Y desde esa perspectiva tiene unas lógicas raciales, ¿cierto? Y también una lógica xenófobas, misóginas, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver como con esa superioridad blanca, o sea, es muy interesante cómo se reencauchan las cosas, ¿no? Ahora está de moda, o no de moda, ¿no? Fue el concepto con el cual este señor seguramente quiere pasar a la historia, entonces ya no hablamos de doctrina Monroe, sino de doctrina Monroe, ¿no? Que es América para los americanos, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Fíjate que esa superioridad moral, ahorita no podría explicarla a largo alcance, pero actualmente está anclada a ese proceso colonialista occidental de una superioridad racial blanca, creo que eso es evidente. Y bueno, ahí es muy interesante tu pregunta porque entonces nos conflictúa a nosotros como Latinoamérica, ¿no? Puede que haya muchos lugares de contención, y los hay, de pensamiento decolonial, etcétera, desde la academia que se está haciendo que nos puede ayudar a entender esto y también a movilizar agencias políticas respecto a eso. Pero la superioridad moral ahorita básicamente está centrada en ese imaginario étnico-racial de que son superiores. ¿Por qué? No, pues la razón nunca va a ser completamente lógica, porque yo creo que a fin de cuentas todo esto parte de un estereotipo. Y si hay algo contrario al conocimiento es el estereotipo. El estereotipo por lo general reposa en la ignorancia. O sea, no encuentro otro marco de referencia para él. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar, preguntar? ¿Alguna otra pregunta?
Si no es así, no sé si alguno quiera dar las últimas palabras. Si no es así, les agradecemos mucho su presencia, su participación también en el canal en vivo. Les recuerdo, esto queda grabado y queda en la nube para que ustedes lo puedan ver, puedan seguir participando. Al profesor Armando Castiblanco Carrasco, felicitaciones, muy interesante. Y repito, ojalá que este tipo de investigaciones no solo lleguen a los comunicadores sociales, sino a todas las ciencias, porque el tema de las retóricas políticas nos está afectando a todos día a día. Hay que conocerlas, hay que reflexionarlas, hay que entenderlas y hay que tomar distancia a partir de cierta educación, que es lo que se trata también con estos foros, educarnos, reflexionar, pensar un poco, tomarnos unos minutos para analizar estos fenómenos. Entonces, nuevamente, profesor Armando Castiblanco, muchas gracias, felicitaciones a todos los presentes, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.